Y amigos y amigas, a continuación les presento a mi socio Ray Fasano, quien nos habla de la importancia de los casos de asilo aquí en este país y cómo muchas veces uno puede comenzar con un caso de asilo, pero tal vez después terminar con otro tipo de defensa en la Corte de Inmigración, como por ejemplo la cancelación de la deportación. Veamos a mi socio Ray Fasano. Amigos y amigas, en días recientes, en semanas recientes, ha habido mucho en las noticias, sobre todo en los canales de habla hispana, sobre los escándalos, los supuestos escándalos de los casos de asilo y también después en la Corte de Inmigración. Parece que hay abogados que han abusado del sistema del asilo, pero mi socio Ray Fasano nos explica a continuación lo importante que es el proceso de asilo y que es una manera con la cual aquí en Yuma Madeo Fasano hemos sacado miles de green cards y también cómo la persona tiene una opción después, si califica, para hacer un caso como el de la cancelación de la deportación si comenzó con un caso de asilo. Escuchemos y veamos a mi socio Ray Fasano. Hi everybody, my name is Ray Fasano. I'm partners with Rodney Yeoman and Donald Matteo from the law firm of Yeoman, Matteo and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano, soy socio de Rodney Yeoman y Donald Matteo de la firma de abogados de Yeoman, Matteo y Fasano. Estoy muy agradecido que estén viendo el programa el día de hoy y quiero tomar unos minutos para hablarles del asilo. Este es un tema que ha estado mucho en las noticias últimamente y sobre todo los casos de la gente que está haciendo casos de asilo con la esperanza de tener la green card en este país algún día después. Es un área muy técnica y muy complicada de la ley y el procedimiento es también muy complicado y no es algo fácil de hablar sobre un caso de asilo. Personalmente he estado haciendo casos de asilo desde 1998 y eso ha significado miles de casos, miles de documentos legales sobre el asilo. Hemos leído miles de casos también, hemos escrito miles de artículos. También he enseñado clases de asilo a otros abogados, a jueces de inmigración y también a empleados del gobierno. Y también hemos argumentado casos de asilo en la Corte Federal. Y por lo tanto puedo decir que he dedicado mi vida profesional al área del asilo en inmigración. Si ustedes ven los casos de asilo que hemos hecho aquí en Yuma Madeo y Fasano, van a estar sorprendidos. Y desde el principio, cuando teníamos una firma aparte, yo con mi socio Donald Matteo, hicimos casos que eran nuevos en el área del asilo. Y en 1999 fuimos la primera firma en el país que hizo un caso sobre el Falun Gong, que es un movimiento espiritual en China, porque había una persona de la China que temía regresar a la China porque practicaba este movimiento espiritual. Y en esas épocas el Falun Gong no era reconocido aquí como una base para el asilo. Recordemos que para que le den el asilo a una persona en este país, tiene que demostrar que ha sido perseguido en su país de origen o que teme persecución futura debido a una de las siguientes 5 razones. Es debido ya sea a la raza de la persona, la religión de la persona, la nacionalidad, membresía en un grupo social particular u opinión política. Ahora, de esas 5 razones, la membresía en un grupo social particular es donde hemos tenido la mayor oportunidad de hacer leyes nuevas en este país. Y en el caso que les mencioné del Falun Gong, que es el movimiento espiritual, representamos a una mujer de China porque ella temía persecución si regresaba a China porque había practicado este movimiento espiritual en su país de origen. Y el problema es que el Falun Gong no se reconocía como una religión oficial. Entonces nosotros argumentamos que es un grupo social particular y argumentamos que son sumamente visibles y que por lo tanto son objetivos o blancos de persecución en su país de origen, o sea, en China. Y ganamos el caso y fuimos la primera firma en Estados Unidos que pudo hacerlo. También hemos ganado casos relacionados con el asilo, como por ejemplo los casos bajo el Convention Against Torture, o sea, la Convención en contra de la tortura. Y tuvimos un caso en el cual ganamos porque le convencimos a la corte de que la persona temía persecución por parte de los coyoteros o coyotes a los cuales no se les había pagado una vez que llegaron a Estados Unidos. Y más recientemente ganamos otro caso con la distinción social en el caso de Gashi versus Holder. Y argumentamos con éxito que cuando una persona tiene una característica que es altamente visible, eso lo convierte en target, o sea, en objetivo o blanco en su país de origen y le hace que sea una víctima fácil de persecución en ese país. Ahora, hablando de la controversia reciente en las noticias, si usted ha vivido muchos años en este país, usted tiene una preocupación legítima de regresar a su país de origen. Y tenemos una situación hoy en día en el Ecuador, en la región de Azogues, en Cañar, donde
donde la gente que está aquí en Estados Unidos envía giros o envíos de dinero a Azogues o a Cañar o a diferentes regiones del Ecuador, a sus familiares. Y muchas veces envían el dinero para que los familiares construyan casas muy bonitas, muy grandes allá en Ecuador. Por supuesto que construyen la casa con la esperanza de que algún día cuando regresen van a vivir en esas casas. Pero se ha creado una percepción con la gente allá en Ecuador que los que están acá han acumulado bastante riqueza, han ganado bastante dinero. Y esto no solamente en el Ecuador, sino en muchos países en los cuales la gente se ha ido debido a la economía pobre en su país de origen. Y si la persona está regresando ya para vivir allá permanentemente y no es solamente una visita temporal, la persona puede convertirse en un blanco, o sea, un target en inglés, de los ladrones, porque van a pensar que esa persona tiene mucho dinero, que ha acumulado riqueza acá en Estados Unidos porque pasó muchos años acá. Y esto es una distinción social. Y estos son los casos que nosotros hacemos en inmigración. Son declaraciones verdaderas que ponemos en la aplicación de asilo. Y una aplicación de asilo solamente puede ser determinada como frívola si se encuentra en esa aplicación que hay declaraciones que son falsas, o sea, mentiras. Pero aquí no hay mentiras y no hay como inventarse historias cuando estamos diciendo algo que es muy real y muy común con muchas personas. Es decir, cuando tienen que regresar a su país de origen y han pasado muchos años en Estados Unidos, que la gente los perciba ya como que tienen mucho dinero, mucha riqueza. Y esto es una distinción social, lo cual significa un grupo social particular en el asilo. Ahora, una vez que la persona está delante del juez en la Corte de Inmigración, tiene opciones. Es posible que la persona quiera continuar con su caso de asilo, porque teme regresar a su país de origen, porque como dijimos, puede ser un blanco, un objetivo de los ladrones. Esas personas deberían seguir con su caso de asilo. Pero si esa persona se da cuenta que ahora califica para el proceso conocido como la cancelación de la deportación, es decir, si tiene más de 10 años ininterrumpidos en este país, ha pagado impuestos o está dispuesto a pagar impuestos, se ha portado bien, no tiene delitos serios en su récord y tiene hijos que sufrirían muchísimo si tuvieran que ir a vivir con la persona en su país de origen, esa persona ahora tiene otra opción, que es la cancelación de la deportación, que es también un camino para la green card. Es decir, no tiene que rely, o sea, basarse solamente en el asilo. Y no hay nada malo con eso. Si la persona dice, ya no voy a hacer solamente un caso de asilo, sino voy a intentar por la cancelación de la deportación porque califico para ese proceso. Ahora, es muy diferente cuando la gente o los abogados abusan del sistema del asilo para inventarse historias. No estamos permitidos hacer eso. Eso está prohibido. No se puede utilizar el asilo como un pretexto para viajar a su país de origen para visitar. De hecho, es contradictorio. Una vez más, el propósito real del asilo es proteger a aquellos individuos que de verdad temen regresar a su país de origen. Entonces, si esto le concierne a usted, llámenos lo antes posible. Y si usted viene a hacer una consulta, le mostraré las leyes aplicables en estos casos de asilo, porque todo lo que hacemos aquí en Yuma, Madeo y Fasano está basado en casos reales, en casos de asilo, en este caso, reales. Entonces, llámenos o consulte nuestro sitio de web en ymflaw.com. Y si usted tiene uno de estos problemas o piensa que califica y ha escuchado en las noticias últimamente estos problemas con el asilo, venga lo antes posible porque este es un proceso que le puede, de hecho, ayudar a usted y a su familia. Hasta muy pronto y muchísimas gracias. Thank you for your time.